Y esta mañana la Fundación Ciudadanía y Desarrollo ha presentado los resultados del barómetro de la corrupción, algunos de los temas que han sido tratados en este estudio que aborda temas que afectan a nuestro país son, por ejemplo, la piratería, el financiamiento de la política, sobornos y también los resultados sin duda preocupantes sobre los índices de corrupción en nuestro país. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Estamos ya a este momento en contacto con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para hablar sobre estos resultados preocupantes, como decíamos, del barómetro de la corrupción. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, Fausto, un abrazo para ti a la distancia y por supuesto a nuestra audiencia de Notimundo a través de FM Mundo. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Hemos revisado algunos de los resultados que ya comienzan a publicarse de este barómetro de la corrupción y sin duda es preocupante. Ya la gente no cree en asambleístas, lo cual eso no sorprende, pero tampoco en militares, en líderes religiosos, en periodistas, por ejemplo, en empresarios, en la policía. Estamos frente a una sociedad descompuesta. Sin duda, uno de los resultados más impactantes de esta primera edición que se hace del barómetro de la corrupción en nuestro país, una encuesta especializada en la materia, es el hecho de ver que aquella normalización de este fenómeno tan negativo que muchas veces se menciona, se discute, tiene un asidero en datos. La mayor parte de la ciudadanía no solo que tiene preocupación respecto de sus instituciones, sino que sus acciones específicas de autoridades, como tú ya has mencionado, las asocian efectivamente con el fenómeno de la corrupción. A diferencia de otros años, Fausto, en que en esta fecha únicamente presentamos los datos del índice de percepción de la corrupción, que demuestran que nuestro país está estancado, al igual que la región latinoamericana, hoy hemos podido profundizar con este estudio especializado que nos arroja, como tú ya has dicho, cifras sorprendentes. Ahora sí, hablemos de las cifras sorprendentes, no obstante, vamos a dar los primeros datos de algo que normalmente no nos sorprende. Por ejemplo, 65% de las personas sostienen que estos grupos son corruptos. Me refiero a los partidos políticos. 63% a asambleístas, jueces y magistrados, 58%, y seguimos hacia abajo. Un poco que muestra esto, porque si bien esta información eventualmente no nos sorprende, porque así es como nos han tratado los partidos políticos, los asambleístas, hoy por hoy los jueces, pero ¿qué más se puede leer detrás de estas cifras? Quizá el punto de partida, además de ver estos datos que ya has mencionado, es compararlos con la media regional y darnos cuenta que lamentablemente las cifras que arroja el barómetro para nuestro país son mucho peores que aquellas que corresponden al promedio de todos los países de la región. Mira que tú has mencionado el dato de los partidos políticos que se midió en Ecuador, pero no se ha medido en todos los otros países. Pero por citarte el ejemplo de lo que corresponde al órgano legislativo, a la Asamblea Nacional y los asambleístas, nuestro promedio de asocio es de 63% entre asambleístas y corrupción, mientras que la media regional de los legisladores apenas supera el 50%. En el caso de la justicia, de los jueces y de los magistrados no es la excepción. En nuestro país, 6 de cada 10 personas sostienen que jueces y magistrados, que nuestra justicia es corrupta, cuando la media regional es de apenas del 40%, es infinitamente menor. Así es que creo que estos datos, más allá de impactarnos y llamarnos la atención, creo que deben ser vistos como una oportunidad de empezar a cambiar las cosas, de que ya comprendamos que una buena vez que el asunto no es simplemente de opinión o de análisis de un grupo de personas que están en contra de las instituciones o que se toman la animadversión desde el punto de vista político, sino que esta encuesta que se ha llevado a cabo a ciudadanos de a pie evidencia que la situación institucional va para atrás. Y es decir, por todo el 50, por sobre el 50% de este análisis están, por ejemplo, representantes del gobierno, 55% de las personas que sostienen o asocian la corrupción con este grupo, funcionarios del gobierno nacional, 57%, banqueros, 57%, el presidente y los funcionarios de su despacho,
58%. Sin duda cifras preocupantes, pero vamos hacia abajo. Por debajo del 50%, una institución, por ejemplo, a la cual le debemos nuestra seguridad, nuestra eventualmente tranquilidad, es la Policía Nacional, pero el 44% lo asocian ya con la corrupción, y no son o no serían aislados los hechos que hemos visto en los últimos meses. Y sin duda, si comparamos con la media regional, estamos a la par, y lo que preocupa, como se ha mencionado, es el hecho de que una institución que se supone está para garantizar la seguridad y hasta la vida de los ciudadanos es vista como una institución corrupta. Y acá no se trata de hacer señalamientos con el dedo, acá no se trata de utilizar el discurso político como se lo ha hecho a propósito de muchos desafortunados incidentes, incluso han terminado con la vida de personas durante el último tiempo, pero hay que decir que hay una relación directa, lamentablemente, entre la corrupción y en este caso la Policía Nacional, ¿no? Creo que hay que llamar poderosamente la atención a quienes tienen la posibilidad de, por ejemplo, depurar las instituciones, y me refiero a hacer procesos de evaluación que permitan contar con los mejores elementos, a hacerlo de manera efectiva para vencer esta percepción, esta información que tiene la ciudadanía, incluso esta opinión que tiene mucho peso en cuanto a una institución corrupta que definitivamente no debería hacerlo. Y lo bueno, Fausto, para no quedarnos únicamente en lo negativo, es decir que en los niveles inferiores y con datos que podrían resultar chocantes, pero efectivamente no lo son, tenemos que periodistas, organizaciones no gubernamentales e incluso tradicionalmente, como se ha dado con los temas de confianza, militares y líderes religiosos, tienen un menor porcentaje de asocio efectivo con los temas de corrupción. De esta forma, pues, creo que se puede ver por dónde se podría trabajar en cuanto a la oportunidad de promover integridad y transparencia, cambiar esas políticas públicas que en muchas instituciones respecto de este tema han servido de muy poco, y tratar de sacar adelante al país del estancamiento en el que se encuentra. Ahora, no sé si esas son buenas noticias o son menos malas, porque en el caso de periodistas, por ejemplo, el 35%, estamos hablando de que más de, 3 de cada 10 periodistas se los asocia con temas de corrupción, asumo yo. En caso de líderes religiosos, 34%, militares, 30%. Esto, hay una brecha bastante grande, diría yo, respecto de la percepción en el resto de la región. Hablemos en el caso de los periodistas, porque se ha hablado mucho de mea culpa, quizá de algunas prácticas que podrían estar reñidas, y sobre qué cuestiona realmente la gente del ejercicio periodístico. Mira, Fausto, hay que decir las cosas con claridad, y desde el análisis que hemos hecho en Ciudadanía y Desarrollo de estos datos, por el contrario, creemos que esta cifra, que como tú dices podría ser considerada hasta negativa, más bien refleja la triste realidad de los últimos años, en que ese discurso estigmatizante de asociar la palabra corrupción a la prensa o al periodismo ha calado en una parte de la sociedad, porque si a ese ciudadano que identifica al periodismo o a la prensa con una práctica corrupta se le pregunta de qué prácticas corruptas hablamos, pues simplemente se quedan en el mero discurso estigmatizante. Así es que por eso es que desde Ciudadanía y Desarrollo vemos que hay en este caso un aspecto más bien positivo, el hecho de que una mayoría de ecuatorianos, 7 de cada 10, consideren que la prensa hace un buen trabajo, que consideren que los periodistas aportan más bien a través de sus investigaciones al combate contra la corrupción, y que a través de su trabajo es posible promover integridad y transparencia. Así es que eso, creo, como he mencionado, es un llamado a la reflexión colectiva del rol que jugamos como ciudadanos en general, y pues desde nuestras trincheras y nuestro ejercicio profesional en particular, para ver cómo arrimamos el hombro y sacamos al país del estancamiento que en materia de integridad y transparencia lamentablemente se encuentra. Y quizá esa lectura nos trae un poco de mejores noticias respecto a esa cifra, porque si bien hemos tolerado durante más de 15 años un discurso estigmatizante promovido desde un gobierno que estuvo
tantos años intentando callar a los medios y producto de lo cual las denuncias también fueron, hoy por hoy se han comprobado, muchas de esas se han confirmado, muchos de esos están ya pagando parte de sus condenas. Hablemos, por ejemplo, de los líderes religiosos y militares. Han sido trascendente también la participación de estos grupos en las recientes negociaciones a propósito, por ejemplo, del paro de junio del 2022, la conferencia episcopal, por ejemplo, sí vale destacar un poco este papel que han tenido en los problemas nacionales. Sin duda, y por eso es que hay una mayor confianza tanto en los grupos religiosos como en los militares para incluso dar salida a los problemas sociales que se han presentado en el marco de las protestas. Eso evidencia en este caso que no hay mayor síntoma en la ciudadanía de un asocio entre militares y corrupción, incluso a pesar, Fausto, tú recordarás de aquellas denuncias que se conoció respecto de los manejos de esquemas piramidales con recursos públicos en los que estuvo involucrado algún grupo vinculado a los militares, a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y que está bajo investigación de las autoridades. En el caso de la Iglesia, pues en general no me refiero específicamente ni a la católica ni de una religión en específico, sino a la Iglesia, a las religiones, son vistas más bien desde un aspecto positivo, reconociendo que por supuesto puede haber ocasionalmente corrupción o pueden producirse hechos de corrupción en su alrededor, pero prima la confianza. Y quisiera, Fausto, topar un tema que creo que va más allá de la institucionalidad, porque muchas veces uno asocia el fenómeno de la corrupción únicamente con el mal uso de los recursos públicos. Y mira qué preocupante resulta dentro de las cifras de nuestro barómetro el hecho de que 65% de las personas que participaron en el estudio han sostenido que la extorsión sexual, es decir, una forma de corrupción que involucra actos sexuales, la llamada ahora sextorsión, ocasionalmente. La llamada sextorsión. Efectivamente, Fausto, y más grave aún, porque esto podría ser simplemente la gente cree que pasa. 15% de las personas que participaron del estudio afirman directamente que les han ofrecido un soborno o un favor especial para que decidan de una manera determinada respecto de votos, o incluso una cifra un poco mayor, la del 22% específicamente en el tema de la sextorsión que tú mencionabas, afirman haberla experimentado de manera directa o conocer a alguien que pasó por una situación similar. Muchas veces, insisto, creemos que este es un tema de recursos económicos o incluso específicamente de recursos públicos, cuando hay prácticas de poder que ocurren en las universidades, en las oficinas, y que son prácticas corruptas para el beneficio propio de una persona, extorsionando a otra que se encuentra en una situación desigual. Y eso es uno de los temas sobre los cuales se ha hecho algo, se ha trabajado en algo, ¿hay alguna intención de bajar estas cifras, o es nuevo el estudio en cuanto a este tema en específico? Porque hablamos, y ya vamos a hablar más adelante, de, por ejemplo, la sextorsión, la piratería, que también mencionan en el informe ustedes, en el barómetro, el financiamiento de políticos, sobornos y conflictos de interés, por ejemplo, entre otros temas. Pero concretamente en la sextorsión, ¿ha habido alguna evolución, por parte en cuanto a las políticas públicas? Desafortunadamente, muy poca evolución, y creo que ahí hay un reto enorme. En primer lugar, de reconocer que este es efectivamente un problema que enfrenta nuestra sociedad, y del otro lado, de trabajar para su prevención, pues el daño que ocasiona la sextorsión, muchas veces involucrando acciones de fuerza sexual, simplemente es irreversible, y en ese caso hay que trabajar más fuertemente en la prevención que en la reacción. El fenómeno se viene estudiando durante los últimos años, no solo en nuestro país, sino en varios países de la región, entre quienes somos capítulos de Transparencia Internacional, con buenos resultados en el sentido principal de sensibilizar y generar conciencia, y por supuesto sobre esa base empezar a trabajar en políticas públicas y planes de prevención que permitan trabajar, insisto, en que este fenómeno se reduzca, o al menos no ocurra con la frecuencia que lamentablemente parece ocurrir en nuestro país y en otros del mundo. ¿Qué dice la gente sobre la piratería? Acá que somos campeones para eso.
Y creo que ese es un punto importante, porque muchos se preguntarán por qué si estamos evaluando la corrupción en las instituciones públicas, por qué si estamos hablando de sextorsión y abuso de poder metemos un tema vinculado con la piratería. Y es una forma clara, Fausto, parte del sistema, la normalización de la corrupción, que también nosotros somos parte del problema. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que muchos pueden considerar que pues los productos pirata, las falsificaciones de programas de computadora, pasando por la instalación de servicios pirata de cable, de internet, o incluso el uso de productos falsificados de frente, es algo que, bueno, puede beneficiar a la economía y a la sociedad, pues simplemente es más de lo mismo, es otra forma de corrupción. Y la preocupación para nosotros es que 57% de las personas creen que esto pasa de manera frecuente, que es normal, que es, o sea, que está frente a nosotros sin mayor problema. Y únicamente 3 de cada 10 personas consideran, por ejemplo, que la instalación o el uso de productos piratas en las computadoras sucede en raras ocasiones o nunca sucede en el país. Mira, insisto que nosotros en alguna medida, los ciudadanos comunes, también formamos parte del problema de la corrupción. Ahí hay un ingrediente de desconocimiento seguramente, porque eso es una práctica común y la vemos en las calles, te ofrecen libremente software pirata. Y que va por lo que mencionaba hace un momento. Asociamos el fenómeno de la corrupción únicamente al mal uso de recursos públicos. Creemos que el sobreprecio, creemos que el pago de favores en el sector público es la única forma de corrupción, cuando los actos en los que participamos los ciudadanos de manera directa, las coimas a la policía, los pagos a los tramitadores, también son formas de corrupción. No se diga, como hemos mencionado este caso, una práctica que está muy normalizada, no solo, como dices, en las calles y en las plazas, sino por parte de todos los que estamos de este lado. Esas prácticas corruptas son parte de ese sistema que lamentablemente opera en el país, en la región y el mundo, con efectos y resultados negativos. Y bien, podríamos dedicar un programa entero para esto, pero con este tema cerramos. Y en estas últimas semanas, desde la Asamblea Nacional, desde el Frente Parlamentario Anticorrupción, se ha hablado del financiamiento de grupos narcodelictivos en la política, en los candidatos. El propio gobierno ha presentado una lista de 28 candidatos supuestamente con vínculos con el narcotráfico, y uno de los temas que ustedes tratan es el financiamiento de la política. Hemos llegado ya a un punto en el que quizá de no retorno, porque hay denuncias desde el Parlamento, hay denuncias desde el gobierno, hay secretos a voces sobre financiamientos al menos irregulares de candidatos, y el Consejo Nacional Electoral simplemente se ha tapado los oídos y los ojos, no ha dicho nada tampoco. Y es donde más deben en este momento, a propósito de la coyuntura, trabajar las instituciones de control, porque el financiamiento de la política es una acción específica que puede derivar en prácticas corruptas una vez que esas personas acceden al poder. Quien te pone dinero en la campaña después está esperando que le caiga un contrato, o incluso de frente te lo pide. Vienen las distorsiones que afectan, en realidad ahí sí, recursos públicos que deberían regresar a nosotros a través de servicios públicos o de bienes públicos o obras públicas en general. No se diga cuando además uno financia una campaña para después de estar pidiendo puestos públicos de personas que ni siquiera están preparadas para los cargos, pero que el haber puesto dinero te asegura una cuota una vez que se accede a un municipio o a una prefectura. Así es que esa práctica, que también es una práctica corrupta, tiene que prevenirse en cuanto a sus efectos, en cuanto a sus consecuencias, con un buen control por parte de quienes tienen hoy en el Código de la Democracia responsabilidad: el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado también. Esperemos que, como tú bien decías, más allá de esa corrupción que puede venir de una empresa privada a través de esta obtención de contrato, no caigamos incluso en ese tipo de beneficios adicionales que muchas veces obtienen de un gobierno local en específico, aquellos de actividades delictivas que han puesto recursos, entre comillas, sin condición, pero después, por omisión, esperan recibir sus favores. Y la limpieza creo que es urgente. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, una buena tarde para ti, para nuestra audiencia.
Gracias, no, buena tarde. A Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hablando sobre el barómetro de la corrupción, algunos datos preocupantes, otros de alguna forma no tan alentadores, pero que nos hace saber que hay opciones de liberar a nuestra sociedad, a nuestro país de la corrupción. Algunos temas interesantes que han sido tratados en este estudio. Esto es Notimundo a la carta.